fraude que pide la oposición en estos momentos? Nuevas elecciones. No hay otra. Para nosotros resolver este impasse, para que se resuelva la crisis postelectoral, tiene que haber nuevas elecciones. No hay otra forma. Un gobierno ilegal no se debe respetar. Un gobierno ilegal no se debe respetar. Un gobierno ilegal. Denuncias y demandas respecto al gran fraude que la Junta Central Electoral, el gobierno y el partido de gobierno han materializado en la República Dominicana. Y queremos que ustedes lo lean detenidamente y entiendan que de ahora en adelante los programas de lucha van a ir increciendo y nuestra demanda es de que haya nuevas elecciones. En su defecto tendremos huelga nacional de manera indefinida. Ojalá que la sensatez llegue a los dirigentes y administradores de la Junta Central Electoral, contemplen el estudio de este documento y que se tomen los correctivos que estamos demandando. Nuevas elecciones. Y así también necesitamos que nuestro presidente, porque fue presidente por los 4 años pasados, pero aún no se puede decir que será el presidente por los próximos 4 años, que dé la cara al pueblo dominicano y que acepte que hubo elecciones fraudulentas. Aquí tenemos a Orlando Rosado, que es miembro del Partido Reformista Social Cristiano, que tiene pruebas contundentes de los fraudes cometidos en Nueva York y en República Dominicana. ¿Cuál sería la reacción del gobierno dominicano para Telemundo sobre esta petición? No, solamente lo que decir que vamos a remitir esto a las entidades de República Dominicana para que ellos tomen un veredicto y se lo notifiquen en los próximos días, solamente. ¿Me dice su nombre, señor, y cargo acá? Elpidio de la Rosa. ¿Y su cargo? Encargado de la Junta Central Electoral. Y algo que queremos destacar es que Dominicanos Unidos contra el Fraude Electoral no está compuesta únicamente por partidos políticos, sino también por representantes de la comunidad. O sea, y nosotros somos dominicanos y como dominicanos tienen que respetarlo. Y así como nosotros, con nuestros dólares cuentan, nuestra voz debe contar. Y la voz del dominicano es el voto. Y fue robada la voz del dominicano en estas pasadas elecciones. La Junta Central Electoral hizo lo que ellos hicieron junto con el gobierno dominicano. Que ya no valientes alcemos nuestro